¿Qué tal? Buenas. Estamos en unidad 2 y vamos ahora al punto, a ver si se ve, no, D. Muy bien, eso para que nadie se confunda. Vamos a ver el testimonio de los evangelistas. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que los evangelistas hablan en un contexto histórico, cultural, pero que también dan testimonio de su fe personal en Jesús. Por eso los distintos aspectos, que viene de los materiales previos que ellos han utilizado, es decir, de las tradiciones que han utilizado, las comunidades donde vivían, aquellas a las cuales se dirigían y su fe personal en Cristo. Pero en general podemos decir que en los cuatro evangelios encontramos una presentación de Jesús desde arriba. Esto es muy claro en San Juan, pero tal vez ha sido un poquito discutido o no tan claro en los sinópticos. Pero si nosotros vemos cómo presentan los sinópticos a Jesús, vamos a darnos cuenta que hay dos puntos esenciales, que son el bautismo y la transfiguración. Son dos relatos donde una voz celeste desde arriba presenta a Jesús. Esta teofanía en el bautismo y en la transfiguración nos muestran que Jesús no es simplemente un hombre que quiso ser Dios, que se elevó moralmente y llegó a un alto grado de contacto con Dios. En estos relatos vemos una declaración, escuchamos una voz. ¿Y de quién es esta voz? Esta es la voz de Dios, que lo proclama como hijo y lo presenta al mundo. Estamos más allá del profetismo, no es simplemente un enviado de Dios. Este es mi hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo, por ejemplo, en la transfiguración. Acá, en la presentación que la voz de Dios hace de Jesús, encontramos tres figuras. Por un lado, la de el rey mesiánico. Tú eres mi hijo, siguiendo al Salmo 2, por ejemplo. Pero más allá de hablar de yo te he designado, yo te he engendrado hoy o cualquier otra expresión, continúa con una expresión de Isaías 42:1, la del siervo, en ti me he complacido. Acá vemos que la complacencia del Padre no es en un servidor, sino en alguien que designa como hijo. Y por lo tanto se asocia a una imagen, la imagen de Isaac, que es el hijo predilecto de Abraham. Por lo tanto, hay entre Jesús y el Padre la misma relación que existe entre Isaac y Abraham. Por lo tanto, la relación entre Jesús y Dios, entre Dios y Jesús, no es una relación externa, sino de naturaleza. Y fíjense qué interesante, a partir de este momento, la voz del Padre es reemplazada por la voz del Hijo, porque es a partir de este momento donde Jesús empieza a predicar el reino de Dios, comienza su vida pública. Bueno, los exégetas muestran que son como en paralelo estos relatos del bautismo y de la transfiguración, que es muy probable que el relato del bautismo sea redaccional, es decir, que sobre el modelo de la transfiguración se haya presentado el bautismo. ¿Para qué? Para mostrar esa fe en Jesús que ellos tenían. Vamos a ver ahora a los distintos evangelistas. Empezamos por el primero de los evangelios en orden cronológico,
que sería el Evangelio de San Marcos, donde pone a Jesús en el centro del misterio. Marcos va a proclamar en primer lugar su fe en la filiación divina. En Marcos 1.1 dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Mm? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Mm? Entonces, no hay asomos de adopcionismo en Marcos, pero es el que más va a resaltar las características, los sentimientos y las condiciones humanas de Jesús. ¿Por qué? Porque para Marcos es en los rasgos humanos donde se trasluce el misterio. Una situación humana, cuando Jesús sale de Cafarnaún, dice, vayamos a otra parte porque para eso he salido. Jesús no dice de dónde ha salido. Evidentemente, no solamente salió de la casa, aunque sea lo primero que uno ve o que los apóstoles veían, sino que he salido es un salir del Padre y venir a este mundo. La misma, ¿por qué nos damos cuenta de esto? Porque el mismo relato en Lucas dice, para esto he sido enviado. Salir y ser enviado son dos aspectos de una misma realidad. Pero también vemos los sentimientos humanos de Jesús. Jesús se fatiga, Jesús se alegra, Jesús se enoja incluso. Siente pena por el desprecio que hay de la oferta de gracia del Padre, que el Padre hace en él, en primer lugar, a su pueblo, abraza a los niños, no solamente los bendice desde lejos, los abraza, los sentimientos de Jesús. También vemos en la creación de la iglesia, Jesús no simplemente los designa, sino que se utiliza una palabra humana, los hizo 12. No es una designación, una constitución, no es un acto formal o jurídico. Se utiliza la misma palabra para la creación del grupo de los 12, que es la iglesia, que la misma palabra que se usaba para relatar la creación del mundo en el Antiguo Testamento. Es una nueva creación que da origen a la iglesia. Y después el ego eimi, el yo soy, de Marcos 14:62. Cuando le preguntan a quién buscan, dice yo soy yo. Es un modo normal, habitual de presentarse una persona cuando somos preguntados sobre esto, pero tiene la reminiscencia del yo soy de Yahvé en el Antiguo Testamento cuando se presenta ante Moisés. Y finalmente la muerte de Jesús. La muerte es una muerte plenamente humana. Por lo tanto, es una muerte donde Jesús muestra toda su humanidad, una muerte filial, porque está consignado al Padre. Por eso para Marcos Jesús es el Hijo de Dios, pero que es un hombre. Y el centurión reconoce esto cuando dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Acá no estamos, Marcos no se plantea la naturaleza o la unión de naturalezas, que es lo que vamos a estudiar luego en teología, sino que Marcos ve en las acciones humanas de Cristo la filiación divina de Cristo. Solo que la pregunta está ahí, ¿quién es este entonces? Es el misterio de Cristo. Dios se revela solo como misterio. Y otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, según algunos exégetas, Marcos es el evangelio del secreto mesiánico. Muchas veces Jesús va a mandar a que nadie comente lo que él habla en secreto, que nadie comente que él es el Hijo de Dios, incluso acerca de los milagros. Jesús quería evitar que se lo identificara con un Mesías terreno que tuviera que hacer la rebelión
para matar a los romanos y liberar a Israel. Siguiente evangelio que nosotros tenemos que ver es el evangelio de Mateo, ya mucho más elaborado, donde también hay una presentación de Jesús como Mesías, pero Jesús es el rey mesiánico, el hijo de David, de este mismo modo lo va a decir en la genealogía. Y va a usar varias veces este título. Incluso para Mateo va, no digo ocultando, pero no va poniendo tanto el acento en los rasgos humanos, sino en esa trascendencia de Cristo que vemos al relatar la concepción virginal, y por obra del Espíritu Santo, y a presentar claramente el nombre de Jesús como Dios el que salva. Yahvé salva, eso es lo que significa Jesús, y esta es la condición divina del Mesías. El Mesías también es el que utiliza su poder para instaurar el reino de los cielos. Mateo 28, 12. Jesús se comporta como un nuevo Moisés, como el nuevo David, como el supremo legislador. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 5, en las bienaventuranzas, que es la nueva ley de su iglesia. Y justamente también en la fundación de la iglesia como el nuevo pueblo. Mateo 16, 18 al 19, donde Jesús crea soberanamente la iglesia, la forma como pueblo de Dios, la funda sobre sí mismo y le da las llaves a quien él quiere, en este caso a Pedro. Y vemos también cómo para Mateo 28:20, por ejemplo, Jesús termina ocupando el lugar de Dios. En la mente de Mateo, Jesús tiene el lugar de Dios. Por lo tanto, solo un ser divino puede establecer el reino de Dios con la soberanía de fundador y legislador manifestada en Cristo. Tenemos el Evangelio de Lucas, que va a reflejar bastante la consideración de Jesús que tenía la comunidad cristiana primitiva al llamarlo Señor, mientras que no está prácticamente en los otros evangelistas. Acá está nombrado un montón de veces con esta palabra, el Kyrios, atribuyéndole ya desde la vida pública una soberanía divina que se va a manifestar después de la resurrección. Pensemos esto de todos modos, porque Lucas escribe después de que los hechos sucedieron y ya es parte de su fe que Jesús es el Señor. Él va a redactar su evangelio con estas premisas. Por lo tanto, más que una catequesis elemental, que sería un poco lo de Marcos, Lucas ya en la redacción del evangelio va a presentar a Jesús con esta soberanía divina. Pero además presenta a Jesús como aquel que está animado por el dinamismo del Espíritu. Lucas pone mucho acento en el Espíritu Santo. En primer lugar, en la concepción divina. Es el que relata el anuncio del ángel a María, que le dice: el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Pero también es el que en la sinagoga de Cafarnaúm va a poner en boca de Jesús este oráculo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Entonces Jesús para Lucas es el que está continuamente movido por el Espíritu, una fuerza misteriosa que está en él y que hace que pueda realizar milagros. Es presentado como un nuevo profeta. Incluso en su muerte, Jesús va a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es el don del Espíritu el que Jesús resucitado da a los apóstoles. Jesús es el que envía el Espíritu, y este Espíritu derramado por el Señor Jesús es el que vemos actuar
en Hechos de los Apóstoles, que podríamos llamar también ese libro los Hechos de la Iglesia o los Hechos del Espíritu. Finalmente, el Evangelio según San Juan. Es el Evangelio más tardío, más reflexivo y teológico. Ya desde el prólogo, Juan va a manifestar la fe en la divinidad y en la trascendencia. Acá, para entender esto, se da una cristología desde arriba absolutamente indispensable. Para Juan, el verbo, que es el Hijo, eternamente era Dios. Estaba junto a Dios y también dice era Dios. Por lo tanto, ya hay una percepción de una divinidad de Cristo previa a su venida al mundo, pero diferenciándola de Dios el Padre en este caso. Sin embargo, más allá de esta clara confesión de la trascendencia, Juan también pone el acento en la encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra hecha carne, ese Dios que se ha hecho hombre, pero no solamente como si usara un envase de carne y hueso, sino que establece relaciones encarnadas con los hombres. Y es en esta encarnación donde nosotros vemos la gloria de Dios. En su carne está la gloria, especialmente en su carne resucitada. Por eso, para Juan, hay una complementariedad y una unidad entre encarnación y resurrección. Si nosotros vemos también la primera carta de Juan, entenderemos la problemática de estas sectas gnósticas que confundían a los primeros cristianos, y por eso Juan va a hablar claramente de la divinidad, pero también claramente de la encarnación, porque tiene así un sesgo antinóstico, donde va a mostrar que lo divino y lo humano no se oponen. Para Juan, aparte de ser la palabra hecha carne, es el Hijo único de Dios, que también lo vemos esto en el prólogo. ¿Y para qué escribe Juan el Evangelio? Lo vemos al final, en los dos finales que hay. Para que nosotros, leyendo estas cosas, creamos que Él es el Hijo de Dios, que ese hombre que ellos habían visto, que murió y que resucitó, no solamente ha sido resucitado para una vida terrena, nuevamente, como lo fue Lázaro, sino que resucitó por el amor del Padre, porque Cristo tiene una relación especial con el Padre, que se ve reflejada, confirmada en la resurrección. Lo que Jesús había anunciado, por ejemplo, Juan 10:30 y también 38, Juan 17:10, el Padre y yo somos uno, el Padre me ha enviado, el Padre y yo, esa constante se ve reflejada en la resurrección. Y si nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, tendremos vida. Por lo tanto, afirmar la divinidad de Jesús es afirmar su filiación, ser hijo de Dios según el testimonio que Jesús mismo había dado. Y es el Hijo enviado para nuestra salvación, para que nosotros participáramos también de su gloria. Por eso, el segundo domingo de Pascua nosotros leemos el Evangelio de Tomás, donde frente a Jesús resucitado, pero realmente con su cuerpo, por eso puede Tomás meter el dedo en las llagas y la mano en el costado, está esta confesión de fe, Señor mío y Dios mío, la atribución doble de la divinidad en sí misma y en relación a la humanidad. Jesús es Dios y Señor. Bueno, en definitiva, después de ver los distintos aspectos
de los evangelistas y de la comunidad cristiana primitiva, nosotros podemos ver que había un trasfondo común a las distintas comunidades de creer en la divinidad de Jesús. Un Cristo glorioso es lo primero que nosotros encontramos, que derrama el Espíritu en la iglesia. Y después se llega por reflexión a que esta divinidad del Cristo glorioso no la adquiere con la resurrección, sino que era anterior a su vida humana. Y por lo tanto se atiende a una filiación de la persona que era anterior a la encarnación, pero que en el tiempo encarnado se vio reflejada en las relaciones que Jesús tenía con su Padre y confirmada humanamente en la resurrección de la carne de Cristo. Por lo tanto, la comunidad cristiana primitiva, más allá de las limitaciones de vocabulario, siempre ha creído en la divinidad de Jesús. No hubo un tiempo en que se pensara, como dice el adopcionismo, que es la primera de las herejías que salieron, que era un hombre que fue adoptado en algún momento por Dios y cualificado para una misión. Para los cristianos, Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios siempre.